Bienvenidos mis amigos, mis amigas, al tema que les presentamos en la mañana de hoy, teleología. ¿Qué es la teleología? La teología debe estar de vuelta a la teleología. La teleología es propósito, es finalidad, es objetivo. La teología por el camino se dejó el propósito, pero ha de recuperarlo y hacer que la teología vuelva a manejar teleología. Parece un juego de palabras, pero sería muy provechoso. La teología actual sufre de, hemos nombrado nosotros, mencionamos 10 patologías. Primera patología de la teología actual. Los referentes que tiene la teología actual no son teólogos. Los principales referentes que tiene la actual teología no son teólogos. Los hombres que reverencia no son teólogos, son catedráticos, pseudocientíficos o llamados de muchas maneras, con muchas carreras, con muchas disciplinas, pero no son teólogos. Habida cuenta de que no son teólogos, tenían que ser rechazados de las conversaciones teológicas. Entonces, cuando, por ejemplo, intentaran partir de una falsedad, como por ejemplo preguntar, ¿Jesús es Dios? Bueno, el buen teólogo no debería admitir esa discusión, puesto que parte ya de por sí de una premisa falsa, que ese Jesús, como Jesús, no fue conocido ningún hombre en tiempos de Yahshua, en tiempos del Mashiach, porque entonces el nombre Jesús no estaba al uso. Todo lo más estaba el nombre griego, Jesús, pero no estaba el nombre Jesús. Por lo tanto, ya parten de premisas falsas. Entonces, no les sigas el juego. No les sigas el juego. Y luego te intentarán sacar esos referentes no teólogos del contenido, porque a ellos lo que los mata es precisamente el contenido del texto. Y entonces te meterán por vericuetos, pero no irán al contenido del texto, sino a la confección del texto, a los legajos, a los supuestos originales, que nunca se tuvieron, por cierto, originales, pero copias, legajos, reuniones de estas de concilios para dar verificación o no a los textos, etcétera, ¿verdad? Ellos te hablarán de las fuentes, pero no te hablarán del agua, ¿verdad? Entonces, esa es la primera patología, referentes no teólogos. La primera patología es enfermedad, ¿verdad? La enfermedad de la teología actual. La primera es que los referentes que tiene ahora mismo no son teólogos. Segunda, las explicaciones... No es que, y añadimos a esto, los referentes no son teólogos. No es que fuera de la teología que maneja el Estado, que maneja la escuela, que maneja la cátedra, no es que no pueda haber grandes teólogos, que sí los hay, pero deberían de ser excluidos todos aquellos que vienen con, entre comillas, cosas raras, sin ser teólogos, cosas raras en torno no al contenido, sino a las formas, ¿verdad?, de los textos, y llevan a cabo una tarea deconstructiva. Entonces, cuando tú le veas las orejas al lobo deconstructivista, que va a derribar, que va a deconstruir, que va a malformar certidumbres de la gente, pues entonces no le admitas en la conversación teológica. Es a lo que voy. Segunda patología o enfermedad de la teología actual es que las explicaciones son apócrifas o rebuscadas.
para dar una explicación, inclusive para sentar una doctrina, se recurren a libros apócrifos y explicaciones muy rebuscadas. Nunca una doctrina teológica puede partir ni elaborarse dentro de libros apócrifos. Las doctrinas siempre habrán de elaborarse en libros canónicos. Por ejemplo, explicaciones apócrifas. Por ejemplo, no sé, en lo de Eva, de que quedó embarazada de la serpiente y tal. Bueno, esto lo dice el Talmud y el Targum sobre todo. Entonces, son explicaciones apócrifas, no son canónicas, no tienen cohesión textual y entonces pues no se deberían admitir esas explicaciones porque parten de apócrifos y se quieren elaborar desde los apócrifos. Eso es falsario. Se necesita, aunque fuera dentro de la escritura, se necesitan 2 o 3 testigos, 2 o 3 versos que apoyen para elaborar una doctrina. Entonces, las explicaciones apócrifas vienen de todos lados, del Targum, del Talmud, de comentaristas bíblicos como por ejemplo Elena White estos círculos de comentaristas, de los círculos adventistas, que por ejemplo dice que el espíritu de la profecía es Elena White, pero resulta que el espíritu de la profecía es el testimonio de Yahshua. Bueno, pues estos son explicaciones apócrifas y rebuscadas, ¿verdad? Por eso fracasan. Tercera enfermedad o patología de la actual teología es que el desmontaje que se le está haciendo al canon bíblico es por vicio y no por argumento. Ya la gente ha tomado el vicio, los comentaristas han tomado el vicio de desmontar en contaminación deconstructiva, se han dejado contaminar por esos referentes no teólogos y entonces ya ellos mismos, nace de ellos el desmontar el canon, el desmontar la Biblia. Pero ya lo hacen por vicio, no por argumento, porque si a mí me dices argumentativamente que el libro de Esther no debería estar ahí porque es mitología babilónica de Marduk, Mardoqueo y Semiramis o Isis y todo eso, lo de Esther, Istar, ¿verdad? Esther, Istar, claro. Entonces, pero eso ya es un argumento. Pero si no vas con argumentos, no habría que desmontar por el mero vicio de desmontar, porque entonces es arrojar piedras contra tu tejado, muchas veces, en caso de los teólogos o en caso de los comentaristas bíblicos, ¿verdad? Cuarta patología o enfermedad de la teología actual es que los seminarios católicos, sus diccionarios bíblicos y sus materiales de estudio siguen siendo mejores que los de los protestantes. Lo único que se libra de esto es el adventismo, que tiene un nivel de estudio universitario entre los protestantes. Lo demás se queda por debajo del nivel universitario de conocimiento. Entonces siguen siendo mejores, como digo, diccionarios bíblicos que toman del hebreo, que saben del griego y sin embargo, pues ni idea tienen del hebreo y del griego la mayoría de seminaristas protestantes, que los seminarios al final son lavados de cerebro y no elaboran lo que es una exégesis correcta, sino que ya de antemano tienen las doctrinas dispensacionalistas, etcétera, ¿verdad? Entonces, la patología o enfermedad quinta de la teología actual es que está ciego por el dispensacionalismo. Hay una ceguera profética por mor del dispensacionalismo que no tiene sentido. Ahora lo vamos a ver.
cuando demos solución a estas enfermedades, está ciega por el dispensacionalismo la teología actual. Inocencia, gobierno humano, gracia, ley, gracia y todo eso, y milenio y todo eso. Bueno, eso es basura. Eso es lo que al día de hoy Saúl Pablo tendría otra vez por basura, ¿verdad? Sexta patología o enfermedad, la corrupción familiar cerró la Biblia en casa. ¿Qué quiere decir esto? Que antes se comentaba en casa la Biblia porque no estaban las familias tan atestadas de pecados como están hoy. Por cuanto están atestadas de pecado, no quieren abrir la Biblia porque daría lugar a la polemización. Y ellos no quieren polemizar ni que se acuse a unos, a otros, o se reproche a unos o a otros, o se señale de pecadores a unos a otros, o a las prostitutas de la familia, o a los traficantes de droga de las familias, o a los adúlteros de las familias. No les interesa, por lo tanto ya la Biblia se ha cerrado en las casas. Esa es la quinta patología o enfermedad de la actual teología, sobre todo protestante. La séptima patología o enfermedad es un desconocimiento absoluto de las figuras de dicción. Esto se haría muy necesario. Tómenme el consejo si quieren o deséchenlo, pero esto sería muy bueno que controlásemos todos los estudiantes de las Escrituras las figuras de dicción. Lo que es una hipérbole, lo que es una metáfora, lo que es un sinécdoque, lo que es una perogrullada, lo que es todas esas figuras de dicción y otras más que hay. Hay muchísimas figuras de dicción y todas ayudarían a la comprensión del texto. No tienen idea de esto, no tienen idea de lo que es figuras de dicción, entonces no saben distinguir lo literal de lo simbólico, por ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, no saben cuándo está hablando en metáfora o cuándo está hablando, digamos, entre comillas, en serio, o cuándo está dando un ejemplo, cuándo está haciendo una analogía, etcétera, ¿verdad? Entonces, claro, ahí pues no puede haber comentaristas de sana doctrina. La octava patología o enfermedad de la teología actual es que hay un desenfreno que cortó el estudio de la profecía, porque ya nos advirtió nuestro Elohim, nuestro Dios, nos advirtió que el pueblo sin profecía se desenfrena. Bueno, como el mundo y las familias, empezando por las familias, se ha desenfrenado, pues entonces se cortó las iglesias, por supuesto, atestadas de pecado, nidos de víboras. Entonces, con ese desenfreno se cortó el estudio de la profecía. Ya no les interesa por el desenfreno. ¿Cómo le va a interesar a una persona fornicaria saber dónde acaban los fornicarios? No quiere saberlo, entonces no recurre a la profecía que da el paradero de los fornicarios, que da el paradero de los mentirosos, ¿verdad? No les interesa. Por lo tanto, el desenfreno, el pecado, cortó el estudio de la profecía. Y ahora le hablas a alguien de Apocalipsis y ya poco menos que ya te pone directamente de esquizofrénico. O incluso cuando estudias mucha Biblia te acusan delante de las autoridades, ¿verdad? O de los psiquiatras o de los que dé lugar. 9. Enfermedad novena de la teología en estos días. Situaciones sociales, elefantes en la cacharrería. Situaciones sociales, elefantes en la cacharrería. ¿Qué quiere decir? Que se están viviendo edictos mundiales, se han vivido desde 2019-2020 hasta el día de hoy, se han visto situaciones sociales de las que no han querido hablar desde la teología, pero que por supuesto tienen trascendencia y son proféticos, como todo lo que pasa a nivel mundial. Pero ese elefante en el salón se ha querido ignorar. Y 10ª patología o enfermedad de la teología actual es que las corrientes mesiánicas y ateas
han dejado al final de su recorrido, de su errático periplo, han dejado una idea principal, inculcada, que es que había un Dios bueno y un Dios malo. Y entonces, claro, pero eso viene de consecuencia, al final ha derivado el creer en un Dios bueno y en un Dios malo para el Antiguo Testamento y un Dios bueno para el Nuevo Testamento, ha derivado de separar la Biblia en testamentos. Esto era de esperar. Y separar la Biblia con la página en blanco entre Malaquías y Mateo ha llevado a la separación al extremo de ambos mensajes, cuando no son dos mensajes, sino que es uno, continuo. Uno, digamos, a un nivel físico, a un nivel antes más ritual y ahora más espiritual, que es lo que siempre se quiso conseguir, ¿verdad? Ahora el sacrificio es espiritual, pero sigue habiendo un sacrificio, ¿verdad? Sigue habiendo unas obras dignas de arrepentimiento. Seguimos siendo juzgados según las obras, Apocalipsis. Entonces, esa separación es totalmente ficticia y dentro de esa separación también se han separado hombres por estas corrientes, tendencias e ideas falsarias de separar la Biblia en dos testamentos, que da lugar también a la animadversión entre judíos y gentiles. Ha dado también lugar, o entre musulmanes y cristianos. Eso ha levantado muros porque claro, estos siguen al Dios malo y nosotros seguimos al Dios bueno, o nosotros seguimos al Dios bueno y ellos siguen al Dios malo. Entonces, la teología se quedó sin teleología. La teleología es propósito y finalidad. ¿Por qué se quedó sin propósito la teología? Porque en lugar de resolver la existencia de las personas, la ha complicado. Claro, por eso se quedó sin propósito, sin finalidad, porque ha complicado. ¿Cómo complicas? Hombre, si es un mensaje, si es Dios y da un mensaje, ¿para qué separas Viejo Testamento del Nuevo Testamento? Eso para empezar. Hasta tal punto se ha complicado la existencia a sí misma, a la humanidad, separando el mensaje divino y haciendo distinción entre un Dios bueno, Antiguo Testamento, Dios bueno, Viejo Testamento, Dios malo, y Nuevo Testamento, Dios bueno, pues tanto lo han complicado la existencia que ahora el solucionador social, el que solucione los dilemas éticos de este siglo, será llamado o sería llamado anticristo, por esos poderes fácticos enfermos desde la teología. Porque todas las demás disciplinas, digamos que son subdisciplinares a los teólogos. Los teólogos son los que hacen la sociedad, eso por si no lo sabían. Bueno, entonces, el solucionador de hoy, el que presente las soluciones a su tiempo proféticamente y a nivel semántico, pues sería tachado de anticristo. Y luego, hasta tal punto se ha complicado la teología, los teólogos y por ende la sociedad, que hay un Dios racial que dicen que es judío porque le atribuyen ser parte de un clan que es el judío, en el que predominan unos genes que son los judíos. Entonces se ha enseñado a un Dios racial políticamente supremacista. Entonces ha perdido totalmente el rumbo, la teología se ha desquiciado por completo y ha perdido su finalidad y su propósito. Ahora, para volver al propósito, nosotros proponemos estos recursos. 1. Referentes sabios con
Contenido comprobable, es decir, el contenido es lo que va a hablar de la sabiduría de cada quien. Vayan al contenido de lo que escriben o son o dejan de enseñanza los sabios. Si tú crees que es sabio, pero luego su contenido dice lo contrario, porque es contradictorio, errático, caótico, desmembrado, laminado, pues entonces no es sabio. Para buscar un sabio, vayan al contenido. No entren, por ejemplo, en mensajes donde hay faltas de ortografía. Por ejemplo, si en el título ya tienen faltas de ortografía, eso no son referentes sabios. Vayan a los referentes sabios con el contenido comprobadamente sabio. Segundo, vayamos a argumentos sólidos, confirmados. Para que sea un argumento sólido tiene que estar confirmado en la Torá y en la Buena Nueva. Y desechar lo que no es canónico a la hora de construir doctrina. No digo que haya que tener en cuenta libros extrabíblicos como Enoch, por ejemplo, pero para construir doctrina hay que desechar lo no canónico, y más cuando lo no canónico no calza con lo canónico. Tercero, textos o versos añadidos, los versos que sean o textos que sean añadidos a lo que es el canon, a lo que es la Biblia, me tienes que explicar cuándo, dónde y por qué son añadidos. O si han sido suprimidos, cuándo, dónde y por qué fueron añadidos. No solamente los apócrifos, sino en la misma Biblia. Cuando digas tú, no es que este verso fue añadido, por ejemplo, del Nuevo Testamento, que esto lo dicen mucho, los mesiánicos, projudíos, pues tienes que decirme cuándo, dónde y por qué dices tú que se añadió ese texto. Cuarto, seminarios cerrados a gente sin estudios básicos completados. Esto es clave. Los seminarios que tienen que ser de donde salgan todos los predicadores deberían de salir de seminarios cuando los seminarios den lugar a este propósito, a esta teleología, a que el estudio de la Biblia tenga otra vez su finalidad y su propósito. Los seminarios tendrían que estar cerrados a gente sin estudios básicos completados. La Biblia no se le puede poner debajo el brazo a un analfabeto porque se desquiciará él y desquiciará a los que le oigan. Y hará un batiburrillo que no sabrá ni por dónde, ¿verdad? Entonces, los seminarios, cuando decimos seminarios, no solamente es que haya, digamos, doctores o encargados de esas labores que sean prominentes en el estudio, sino que sean, cuando decimos seminarios, establecimientos bíblicos, aún dentro de las familias, que deberían cerrarse a gente sin estudios básicos completados. No puedes confiarle a nadie que esté agreste, salvaje, en la cerdería, no le puedes confiar ninguna perla, por eso mismo. Entonces, el estudio bíblico, seminario como estudio bíblico, debería cerrarse a gente sin estudios básicos completados. Estudios básicos se entiende seculares, de colegio, de escuela. 5. Liberar al historicismo de los cancerberos dispensacionalistas. Renunciar para siempre al dispensacionalismo que no ha llevado a nada y que ha equivocado todo y a todos, y volver al historicismo bíblico, profético, que nos dice que la Biblia o la profecía se ha estado cumpliendo históricamente, ¿verdad?, en cada momento histórico, y que esta generación va a tener su parte dentro del cumplimiento profético, como lo tuvo también en tiempos del Mashiach o como lo tuvieron todos los tiempos que han corrido
sobre todo de 2000 años a esta parte. Entonces eso es liberar al historicismo de las garras del dispensacionalismo, que el dispensacionalismo ha creado una escuela de malhechores y de estupidizados. Sexto, Biblia más en casa que fuera. La Biblia debe estudiarse más en las casas que fuera de las casas. Hoy es al contrario, y más dentro de lo religioso. Se abre la Biblia en público, pero no se abre en lo privado. Entonces, la Biblia más en casa que fuera de la casa. La Biblia no es para ostentarla en reuniones, ¿verdad? En mensajes de filigrana, de grandes, material dialéctico, pero sin sentar una base primeramente en la casa de uno, ¿verdad? No, primero sienta la base bíblica en tu casa, oye y presenta también, aprende a predicar, pero dentro de tu casa, también, porque eso es lo que te va a formar. Séptimo, dominar las figuras de dicción. Esto es clave. Dominar todas las figuras de dicción, saber cuándo te está hablando de una manera, dentro de una gramática que representa cada figura de dicción, el cómo se dicen las cosas, y saber discernir eso, ¿verdad? Octavo, volver a la profecía con un camino ya franco fuera del dispensacionalismo. Una vez que te desembaraces del dispensacionalismo, que es lo que ha echado a perder a la profecía, entonces la profecía te queda franca para precisamente entenderla, ¿verdad? Fuera del dispensacionalismo. Ahí es cuando la entiendes a través del historicismo. Noveno, calibrar el calado profético de los últimos edictos mundiales. Los edictos que se han dado sobre todo de 2019 a 2020, pensarlos y repensarlos a ver cuál es precisamente la teleología, el propósito, la finalidad. No tanto decir si ha sido planeado o no ha sido planeado, porque eso lo que habla es de tu idolatría. Al final, Elohim bendito está por encima de todos y las cosas les vienen grandes a todos. Ni planean nada ni nada. Eso es darle más poder del que tienen. Ellos no planean nada. Ellos sufren las consecuencias de sus pecados, ni más ni menos. Y tienen que ir sobre la marcha tapando agujeros en una barca que se hunde. Bueno, entonces, décimo, entender la página en blanco entre Malaquías y Mateo como la tábula rasa donde se dibujó a la bestia. Ahí se empezó a dibujar a la bestia. En la separación del Nuevo Testamento y Viejo Testamento, que ha dado lugar a desquiciados, inclusive desde los atriles y de los canales de YouTube al día de hoy, que se la pasan diciendo, entendiendo a un Dios bueno y a un Dios malo, a un Dios malo y a un Dios bueno. Ahí empezó a dibujarse la bestia y a hacer todo su entramado de corrupción. Y hasta aquí el mensaje de hoy. Gózate, que tengas muy buen día, Madre del Mashiach. Shalom, shalom, besos y abrazos. En la caja de comentarios de este video podrá usted acceder al catálogo de nuestros libros. Pueden solicitar el que quieran. Ahí tendrán los precios y ahí tendrán en la página libros de antropología, de poesía, libros hasta de teatro y libros, por supuesto, de traducciones bíblicas.